Un lindo y ya hermoso martes. Hoy, la esposa prostituta de Oseas. Ese es el título. En realidad, la historia es triste, pero mucho que decirle al pueblo de Israel con esa vida, ese trato de ese matrimonio. Y juntamente un hijo de Dios, un profeta de Dios, y es Dios quien le ordena casarse con esta mujer ahora sí, de cascarón blando. Y bueno, era algo que Israel a través de ellos tenía que aprender, que escuchar. Y claro, para este estudio pues vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl, que hoy está aquí con nosotros una vez más. Pastor, bienvenido. Pastor, gracias por la bienvenida. Yo creo que es un privilegio poder compartir con usted, con nuestra audiencia, el estudio de esta semana. Es muy interesante, hermanos. A los que estamos casados, que tenemos nuestra pareja, nuestra esposita, yo creo que debía de hablar a nuestro corazón, golpear nuestro corazón. Y tendríamos que, a los que no le están dando el lugar que le corresponde a su esposa, debemos empezar ya desde hoy a tratar a la esposa como la princesa, como la reina que Dios nos ha dado, porque Dios nos las dio. Pastor, ¿pero qué le parece? Invitamos a los hermanos que vayamos de rodillas a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, grande y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre, en esta hora. Gracias, Señor. Te damos por cada oportunidad de un nuevo día. Hoy, Sí, Señor, Padre Santo, gracias. al estarnos mostrando y enseñando este simbolismo, Señor, que tiene el matrimonio en relación con el amor tuyo, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por este conocimiento que nos has entregado durante este trimestre. Sí, Señor. Gracias. Sea tu nombre glorificado. Y más, Padre, que sea en nuestras vidas, reflejándote a ti. Sí, Señor. Muéstranos, Padre, y seguirás mostrándonos hasta el día de la venida de tu Hijo Cristo Jesús en esta tierra, el amor pleno que tú tienes por tus hijos. Oh Padre, pedimos que visites los hogares de nuestros hermanos, donde quiera que nos escuchan, donde quiera que nos ven. Que tú seas con ellos en sus dolores, Señor, en sus necesidades. Sí, Señor. Oh Padre, como hoy, en esta semana estamos viendo, sé en esos matrimonios que de un momento, Padre, ya pueden estar para quebrarse. Danos la fuerza, danos el vigor y la fortaleza, pero más que nada, tu sabiduría para poder, Padre, fortalecer el matrimonio y la relación familiar. Quédate con nosotros en este momento. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, interesante la lección de hoy, ¿verdad? Y que comentaba con el pastor antes de iniciar nuestra lección de hoy, que por mucho tiempo yo no entendía esta parte de la Biblia, el libro de Oseas. Y me preguntaba, ¿por qué Dios habla así? ¿Por qué Dios manda a Oseas que se case con una mujer de la vida alegre? Pero bendito Dios que nos da el privilegio y la oportunidad de poder entender su palabra. Miren, hermanos, cómo empieza la introducción de hoy martes 15 de abril, con nuestra lección 3. La lección se llama La esposa ramera de Oseas. La petición de Dios hizo al profeta Oseas, pero la petición que Dios hizo al profeta Oseas es tal vez una de las más extrañas que jamás se hayan hecho a uno de sus siervos. Sí, de verdad, hermanos,
al ojo humano, es una petición bastante extraña, ¿verdad? Porque se preguntará, ¿cómo un siervo de Dios, siendo que le servía a Dios, Dios ordena, porque le da una orden, que se vaya y que se busque una ramera? Cuando había tantas mujeres, en aquel entonces, mujeres hermosas, que un siervo de Dios pudo haber buscado, pero miren lo que ordena Dios. Miren lo que se dice en la lección. Que se casara con una mujer promiscua. Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos. Mis hermanos, nuestra infidelidad hacia Dios entristece el corazón de Dios. ¿Cuántas veces se ha visto, hermanos, que cuando hay una infidelidad en el matrimonio, ya sea de parte del hombre o de la mujer, eso trae dolor, mucho dolor? Y es difícil, hermano, cuando hay una infidelidad es difícil que el matrimonio pueda ser restaurado. Es difícil que a la persona a quien se le ofendió vuelva a confiar. Bien difícil, hermanos. Pero miren nuestro Dios. ¿Cuántas veces su iglesia, su pueblo ha sido infiel? Lo ha abandonado. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se apartó de Dios y rindió cultos a dioses ajenos? ¿Y cuántas veces Dios lo perdonó? Una y otra vez. ¿Cuántas veces mientras iban por el desierto? ¿Cuántas veces dudaron de Dios? Incluso, mira, habían visto muchos milagros, como Dios les había dado de comer. Todas las mañanas caía maná fresquecito, como Dios les dio agua de la roca, como Dios los protegía de noche y de día. Y terminaron abandonando a Dios, criticando a Moisés. Terminaron haciéndose un becerro de oro. Pero Dios no los desechó. Dios los perdonó a quien se arrepintió. Quiero que vayamos, hermanos. Libro de Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Oseas capítulo 1, versículos 2 y 3. Miren lo que dice. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Tiblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dice que era promiscua, era prostituta esta mujer. Oseas capítulo 3, 1. Oseas capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Cuántas veces el Señor les dijo desde el principio al pueblo que no se juntaran con naciones paganas? Porque Dios sabía de antemano que iban a terminar apartándose de Dios y adorando a dioses paganos. Dios les prohibió rotundamente a su pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Hicieron todo lo contrario. Apocalipsis 17, 1 y 2. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo:
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que con doctrinas falsas, hermanos, lo cual Dios había prohibido desde un principio. No se junten con naciones que están alrededor suyos para que no forniquen. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero interesante, hermano, lo que la Biblia dice, ¿no? Interesante que Dios hablando al pueblo, salgan de ella, pueblo mío, para que no reciban sus plagas. Bien, hermanos, interesante lo que nos muestra Dios a través del libro de Oseas y el libro de Apocalipsis. Vemos, hermano, que la Biblia revela que los errores de Israel del Antiguo Testamento serían repetidos en gran medida por la iglesia cristiana. Y hoy, hermano, los tiempos no han cambiado. No han cambiado los tiempos. El cristiano sigue, hermano, yéndose en pos de doctrinas falsas, en pos de doctrinas de demonios. El pueblo que había hecho pacto con Dios se descarrió ante el exilio al adoptar las prácticas idólatras de las naciones paganas vecinas, preocupado por la creciente tensión dentro de la iglesia sobre las ideas del arrio. Miren, hermanos, es interesante. Por el tiempo vamos a parar aquí, vamos a dar el tiempo al pastor Gambetta, pero es interesante, hermanos, cómo Dios habla a través de la palabra de Dios. Hermanos, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Una manera de adorar a Dios es mostrarle nuestra fidelidad a Dios. Más ahora que conocemos el mensaje, que sabemos que tenemos el mensaje correcto. Somos el pueblo que se nos ha dado demasiada luz, hermanos. Pero por esa luz que se nos ha dado, un día también se nos va a demandar de todo eso, porque entre más verdad conozcamos, entre más verdad nos dé Dios, más condenación es para nosotros si no seguimos fieles a esa luz, a la palabra del Señor. Pastor. Gracias, pastor Raúl. No más que se equivocó, ¿eh? Sí, me equivoqué. Sí, dijo pastor Gambetta. Pensaba en el pastor Gambetta entonces. Sí, estaba meditando en él. Bueno, que el Señor le acompañe donde quiera que él ande. Interesante esta hermosa lección, la esposa prostituta de Oseas. Pero la verdad es de que aunque asiste el título, yo creo que le podríamos llamar la iglesia prostituta de el Señor. Y es una palabra fuerte. Es fuerte, pero eso es lo que vemos. Eso es lo que Él está mostrando a través de este mandato a Oseas. Ve y cásate. No es que Dios aceptara esas relaciones, pero su pueblo está viviendo así. Y la prostitución puede ser física, literal, pero
aquí Dios nos está hablando en una profecía simbólica, donde en verdad que hoy el cristianismo está llegando a esa relación. O sea, simplemente dijo Isaías capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Déjame llevar tu nombre. Y es así como la mujer vemos que representa la iglesia. Y es así como también la otra mujer representa a la iglesia rebelde, que no quiere obedecer el mandato de Dios. Por eso me gusta esta nota que puso el escritor de este folletito. Él dice: a la luz de las palabras elegidas por Dios en el mensaje de Ezequiel, no solo estaba señalando lo que su pueblo había hecho mal. Vean, a través del mandato a Amós o a Oseas, ve y cásate con esta mujer liviana, con esta prostituta. Dios quería mostrarle al pueblo, a su pueblo del Señor, que era la forma como estaban viviendo, quebrando el mandato de su Dios, sino también cómo se sentía Dios a causa de ello. O sea, ¿cómo creen que en realidad estaba viviendo el Señor a ver a un pueblo que lo había levantado, que lo había erguido, que lo había cuidado, que lo había vestido, que lo había alimentado, que lo había guiado hacia la tierra prometida? Y ahora ellos rebelándose contra Dios. Y ahora Dios les muestra sobre el hecho de aquel líder. Aún dice: quienes han sido traicionados por un cónyuge, pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra infidelidad a Cristo produce en los atrios celestiales. O sea, aquí vemos un matrimonio que aunque la trajo Oseas a su hogar y la cuidó y la trató lo mejor que se pudo, pero ella todavía no se le olvidaba su vida alegre y volvía. Y Dios le decía: perdónala, ve y tráela de regreso. Y eso hacía Oseas. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo y ha hecho durante años a este pueblo cristiano, a este pueblo que dice llevar el nombre de Cristo, pero que no obedece, no quiere cumplir, se sigue prostituyendo con doctrinas falsas, mensajes falsos que los hacen sentir bien, pero que nada tienen que ver con Dios, con su palabra. Así dice y termina diciendo este escritor: produce en los atrios celestiales quizás lo más asombroso de la historia de Oseas, cuán lejos llegó para redimir a su esposa descarriada. Cuán lejos llegó Dios también al dar a su Hijo como sacrificio para salvación de nosotros y el perdón de nuestros pecados. Esta es la realidad. Miren, vamos a ver qué nos dice una de las notas de la sierva del Señor. Dice acá: esta es una prueba de que Dios se resiste a abandonar a su pueblo, y para que Israel no descuidara tanto sus reprobaciones y sus advertencias hasta el punto de olvidarse de ellas, demoró el juicio sobre su pueblo y le dio un registro completo de su desobediencia y graves
pecados, así como de los juicios que había declarado como consecuencia de sus transgresiones desde los días de Josías hasta aquel tiempo. Esto es precisamente, hermanos, que Dios ha demorado y sigue demorando esos juicios que ya merecíamos recibir. Pero Dios nos ama. Dios tiene mucho amor. Por eso, hermanos, ya es tiempo de que realmente hagamos planes y podamos poner ya en armonía nuestra vida espiritual para vivir en relación con Dios. Recordemos esa cita de Juan con Jesús y Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Es así que hoy hay que nacer del Espíritu y dejar el nacimiento de la carne. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y vean la doctrina que llevan para ver si esa doctrina está basada en la palabra del Señor. Amén. Muchas bendiciones y que el Señor te guarde.